¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 1040 de AM. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. Estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para dar seguimiento al tema que iniciamos el día de ayer, proyección de las ansiedades en el cuerpo. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? Bien, muy bien, ya dando continuidad a este tema. Y antes de iniciar, te recuerdo nuestras vías de comunicación. Si tú quisieras hacer alguna pregunta, comentario, cualquier cosa que nos quieras compartir, están los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y la línea nacional sin costo 01 800 727 54 20. La línea directa para quienes nos escuchan desde Austin, Texas, 512 215 49 09, y otras vías electrónicas que son el Twitter, @desde tu mirada, el chat que está en la página de www.radiomujer.com.mx. Nada más entra a la sala de Desde tu Mirada, no te quedes en el lobby, y nuestro correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. El día de ayer íbamos comentando cómo estos procesos que van permitiendo, que van facilitando que se inscriban las ansiedades psíquicas en el cuerpo y se reflejen como enfermedades de distintas índoles. Pueden ser gástricas, pueden ser de la piel, pueden ser del aparato respiratorio como el asma, por ejemplo. Incluso pueden ser pasos a lactos, ¿no? Por ahí McDougall lo va clasificando, también todas, incluso cuestiones como la drogadicción y las personas que son propensas a sufrir de accidentes, choques, caídas, etcétera, lo va clasificando también dentro de la psicosomatosis, dentro de estas enfermedades psicosomáticas que son justamente aquellas que van relacionadas con un conflicto psíquico y que se inscriben en el cuerpo. Íbamos diciendo que se hace esta línea y esta relación debido a que durante los primeros momentos de la vida no se llegó a hacer una representación muy completa acerca del mundo, ni tampoco acerca del propio yo, acerca del propio self. Entonces queda como como entre lo biológico y lo psíquico. No es que trascienda del todo, no es que se haga un representante bien claro, sino que la persona sigue teniendo como estos estímulos internos y externos afectivos que van ligados a lo psíquico, pero responde todavía en función a lo biológico, a la carne. Esto lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, en los bebés, como cuando hacen una rabieta o cuando están mal por alguna razón, cuando están enojados, por ejemplo, les pueden dar cólicos, vomitan, tienen este tipo de reacciones a nivel corporal. ¿Por qué? Porque no pueden saber ni expresar ni sacar por ninguna otra vía, por el lenguaje, por ejemplo, o por el pensamiento, ese malestar. En verdad que es algo que nosotros damos por hecho y por lo tanto lo pasamos por alto, pero el lenguaje es algo que cambia totalmente, que estructura totalmente nuestro psiquismo y nos da un psiquismo. El hecho de que tú sepas, puedas enunciar y puedas quizás incluso distinguir que tienes ganas de algo, que lo más básico, ya ni siquiera pensar estoy enamorado, estoy enojado, estoy triste, no, tengo hambre. Poder enunciar eso en tu cabeza, poder enunciarlo hacia afuera también, es algo que implica una cadena de representaciones muy compleja que te permite poder experimentarlo a un nivel totalmente distinto. Si tú no supieras eso, si tú a estas alturas en tu vida adulta no supieras que tienes hambre y que lo que necesitas es comer, nada más sentirías que te estás muriendo. Cuando empiezas a sentir ese dolor, cuando empiezas a sentir ese malestar en el estómago, pensarías que estás enfermo, pensarías que te estás muriendo, que algo terrible te va a pasar. Y esas son justamente el tipo de angustias que se manejan en la cabeza de las personas que sufren principalmente de estos síntomas psicosomáticos. La angustia
es de separación, la angustia es de muerte. La angustia que sufren es la primera angustia de la vida, ¿no? Uh-huh. Y es una cosa importante pensar que no solamente tenemos la posibilidad de poder nombrar nuestras ansiedades, ¿no? La raíz de nuestra angustia a través de la palabra, sino que también en el cuerpo se puede llegar a ver como un estilo de proyección, como un tipo de proyección, también una forma de hablar de los deseos que se están sintiendo, no solamente de nuestras necesidades, sino que también tenemos la posibilidad de enunciar nuestros deseos. Esto es algo mucho más complejo, porque, por ejemplo, podríamos pensar en un perrito, ¿no? Un perrito que sienta hambre y nos ladre cuando tenga hambre. Y uno podría decir, nos está ladrando porque sabe que nosotros le podemos dar de comer. Él sabe que tiene hambre y que nosotros le podemos quitar esa sensación. Para nosotros esto se va refinando todavía más hacia plantear nuestro deseo. No solamente es tengo hambre, sino se me antoja tal cosa, deseo comer tal cosa, pero no deseo comer esta otra cosa. Esto ya lo va complejizando, y si lo pensamos, por ejemplo, en lo que puede llegar a suceder en nuestro cuerpo, no solamente quiere decir que nuestra ansiedad se acaba poniendo de, digamos, como de evidencia en nuestro cuerpo, sino que también nuestros deseos se pueden poner en concreto en el cuerpo. ¿Esto cómo podría llegar a ser? Esto lo podríamos ver, por ejemplo, en ciertos temblores, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas personas que les da miedo hablar con las personas del sexo opuesto y empiezan a temblar, empiezan a moverse como gelatinas o a titiritar como si tuvieran mucho frío? Uno podría decir, ¿cuál es el sentido de hacer eso? Uno no tiene miedo, uno está titiritando de deseo muchas veces de acercarse a los demás, de no poder controlar nuestros propios impulsos, de estar haciendo todo el esfuerzo de no brincarle encima a la otra persona, y por lo mismo empezamos a titiritar. Esto, ahí podríamos pensarlo una vez más como si fuera este deseo puesto en el cuerpo, no solamente con la posibilidad de poderlo decir, no solamente porque sea un impulso terrorífico del cual nos tengamos que defender, sino que dentro de nuestra ansiedad, que es lo que estamos hablando en estos programas desde el día de ayer, también están entreverados, están marmoleados nuestros deseos. Justamente ahí es en donde se vuelve algo angustiante, algunas de las situaciones que pudiéramos llegar a pensar en el cuerpo. Por ejemplo, pensemos en este tipo de trastorno alimenticio que también se puede llegar a pensar desde este asunto de la psicosomatosis. Las personas que se provocan el vómito, que se inducen al vómito después de comer. Uno podría decir, bueno, pues eso que tiene que ver con cualquiera de estas cosas, ¿no? Nos podríamos llegar digamos, como a aventar a las profundidades de entender cómo una función de órgano se puede trasladar hacia otra parte del cuerpo, y cómo los genitales pueden estar teniendo su representación también en la boca de las personas, entendiendo esto como una zona erógena, también como parte del cuerpo, y la estimulación de la garganta también como un acto masturbatorio. Y uno pues dice, bueno, pero eso qué tiene que ver, pues no tiene nada de agradable vomitar. No es porque sea agradable, no todo nos tiene que sacar una sonrisa para que sea agradable, ¿sí ve? Es, digamos, toda la vuelta a la representación más directa que se puede tener al placer, justamente para desembocarlo de esta forma. Y nos vamos a dar cuenta de que en las personas que tienen este tipo de trastornos, no solamente es una cuestión de la alimentación, sino que también tiene mucho que ver, y por lo general va de la mano, muchos problemas alrededor de su vida sexual. Entonces, simplemente como para entenderlo como una muestra más de todo lo que puede quedar puesto en nuestro cuerpo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos con el tema. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de las proyecciones de la ansiedad sobre el cuerpo, y hemos ido intentando explicar un poco como el origen de esto, cómo es que se va formulando, y también cuál es la experiencia que va teniendo en la persona acerca de su propio cuerpo, e incluso a propósito de las angustias, ¿no? Comentaba yo que el lenguaje verdaderamente que nos da estructura en muchos sentidos
Y trato de poner ciertos ejemplos como para que quede claro el impacto que tiene sobre nosotros. El simple hecho de que tú tengas un nombre, de que puedas nombrarte y distinguirte de otro, ya es una cosa verdaderamente compleja y avanzada, ¿no? Pensando psíquicamente. Y aquí ocurre que en muchas ocasiones, digamos, nosotros gracias a la historia y a las experiencias que vamos teniendo a lo largo de ella, es que vamos haciéndonos conscientes de nosotros mismos y vamos alcanzando a distinguirnos del otro. Esta no es una capacidad que tenemos desde el principio de nuestra vida. Al principio de la vida no se alcanza a distinguir entre uno mismo y los que están alrededor, o lo que está alrededor, lo que está sucediendo alrededor. No se tiene claridad de las sensaciones de dónde vienen, ¿no? Viene de mi estómago, viene de mi pie, viene de dónde. Simplemente hay un malestar sin nombre, sin representación, sin una ubicación específica en el cuerpo, porque tampoco el cuerpo tiene una calidad de representante, ¿no? En la cabeza. Y esto, si lo tratamos puede que suene muy complicado, pero si lo tratamos de poner en la cabeza de un adulto e imaginarnos de qué se trata, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que hay muchas personas que, aunque no es que claramente, abiertamente, la persona no sepa dónde está ella y dónde está el otro, porque cuando escuchamos esto quizás decimos, bueno, pues eso es imposible prácticamente, ¿no? Debe de haber 1 o 2 casos en el mundo que sean así, pero debe ser prácticamente imposible. No es así, no es tan burdo como ocurre en la vida real. Hay muchas personas que siguen teniendo la experiencia de, por ejemplo, esta idea. ¿Cuántas personas lo han escuchado o quizás han llegado a experimentar ustedes mismos? De que otra persona te puede hacer daño con su mirada o con su pensamiento o con sus deseos, incluso que tú podrías llegar a hacerlo, ¿no? Esta culpabilidad que viene luego de un gran enojo con alguien importante para ti, este sentimiento de malestar luego de que tiene algún accidente, por ejemplo, una persona cercana con la que estabas muy molesto, muy molesta, como si hubiese sido tu culpa, ¿no? Puede ser culpabilidad o puede ser regocijo, quién sabe, pero al final de cuentas ahí está esta parte en donde no nos está quedando muy claro que somos entidades separadas, que somos entidades distintas, ¿no? Y por lo tanto se vive con este miedo de que el otro pueda hacerme incluso con el pensamiento. Hay muchas personas incluso que las palabras del otro le atraviesan hasta la médula, ¿no? No hay algo que las detenga, no hay nada de por medio, no hay una separación. Lo que la otra persona diga es la verdad o es lo que va a hacerle decaer por completo el ánimo o a elevárselo. Pero está esta conexión como una especie de cordón umbilical, como simbiótica en la cabeza. Y esta es una experiencia verdaderamente traumatizante, ¿no? Esta es una experiencia verdaderamente angustiante con la cual tienen que vivir diariamente muchísimas personas, y muchísimas personas se van sorteando con rituales, con cualquier cantidad de cosas como para deshacerse de ese malestar o de esa angustia, y bueno, en realidad van recortando bastante su vida en función a eso, y van también consumiendo mucho de su energía libidinal en tratar de mantener esa angustia encapsulada, como enquistada. De cualquier forma necesita tener alguna salida, y esa salida la más de las veces queda en una evacuación, no en una comprensión. No es algo que se alcance a digerir, a comprender, a desmoronar,
sino que simplemente se acumula hasta determinado momento en que necesita salir, necesita evacuar, y puede ser en un accidente, puede ser en una gran borrachera, puede ser en una diarrea, como decíamos el día de ayer, tremenda, en un ataque de angustia durante las noches o en varios. Y bueno, eso es una forma de evacuación, pero como no se asimiló, no se generó ningún camino de salida para eso, pues entonces esperamos a que se vuelva a acumular y que vuelva a ocurrir otra cosa. Uh-huh. Ahí también podremos ver ciertas actuaciones como tal. No, esto ya es, digamos, una cuestión teórica, entre que hay ciertos autores que dicen que es una actuación y hay otros que dicen que es una situación de proyección o que se está viviendo en el cuerpo, que realmente no tiene mucho caso que hagamos acá. Pero actuación tiene otro sentido psicoanalítico, ¿no? Uh-huh. No es actuación de fingir. No es un, exactamente, no es que lo estemos actuando de fingido, sino que es un acting, es la palabra, paso al acto. Es un paso al acto, un pasaje al acto, es una cosa muy distinta. Y esto lo podemos llegar a ver en cómo, digamos, no es solamente que nos enfermemos, digamos, por el estrés que estamos sintiendo, sino que hagamos cosas por enfermarnos, sino que hagamos cosas por lastimarnos, como puede ser esto que tú ya estabas mencionando, Gaby, una borrachera, o puede ser uno de estos accidentes que nos van pasando, ¿no? Que uno dice, es que ¿cómo te pasó eso? No, pues es que no me di cuenta y me volteé la olla encima, ¿no? ¿Cuántos todos los días cocinas? ¿Cómo es que te volteaste la olla encima? Digo, es así como una cosa muy curiosa. No, es que no sé, algo pasó que me volteé la olla encima, o algo pasó que me di con la sierra que utilizo todos los días, pero ahora hubo algo en específico que me hizo lastimarme, ¿no? O me subí al carro, me fui por el mismo lugar de siempre y ahora me estrellé contra un árbol. Este tipo, es una cosa bastante interesante pensar cuántos choques acaban sobre un árbol, ¿no? Cuando hay, digamos, como muchos otros objetivos en el camino, ¿no? Podría decir, bueno, pues nos metimos al camellón, nos salimos contra un muro, pero es un árbol, ¿no? Es como si casi viéramos que muchos de los accidentes que se van teniendo cuando alguien viene borracho es que le apuntan a un árbol, ¿no? Yo no podría decir, bueno, es que lo centró, no fue como que le diera de ladito, como que se atoró con una banqueta, no, es ir directo a un árbol. Entonces ya ahí nos da para pensar un poquito más de qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo que se debe de tener cierta puntería para darle un árbol, ¿no? ¿Qué tan borracho estaba como para hacer eso? Y de la misma manera, muchas otras cosas. Personas que de repente se toman la medicina mal, ¿no? Personas que pueden llegar a darse una dosis más alta de medicina o a pensar que ya se tomaron su medicina o a perder su medicina, cuando es una medicina que puede depender de ellos su vida. Por ejemplo, la insulina para algún diabético, o puede ser algún tipo de anticoagulante para personas que están enfermas del corazón y simplemente se pierde. Ahí ya tendríamos que pensar cómo se está actuando, justamente, o sea, más bien es que se toman unas medidas distintas sobre esa ansiedad para generar ese triste desenlace, ¿no? Y es una cosa bastante, digamos, paradójica, nos puede llegar a sonar, porque alguien querría hacerse daño realmente, ¿no? ¿Cuál sería el punto de hacerse daño? ¿Cuál sería el punto de hacer esto? Tendríamos que entender que a menos de que sea una persona muy perturbada, muy perturbada a un nivel distinto tal vez de lo que estamos hablando aquí, alguien está explícitamente buscando matarse, sino que se está intentando detener o descargar una ansiedad. A veces esa descarga de ansiedad acaba en que alguien se mata, por ejemplo en una sobredosis, ¿no? Estamos pensando que una persona está drogándose y se inyecta además y se mató, ¿no? Pero no era la intención matarse con esa inyección, sino pues igual hubieran hecho alguna otra cosa. Aunque haya personas que sí lo lleguen a hacer, no es, digamos, la generalidad, no son todos, sino que hay algo que se nos pasa, hay algo que tiende hacia ese fin, pero que no es necesariamente matarnos, sino, por ejemplo, aliviar un dolor. Por ejemplo, alguien que se rompe una pierna cuando está en una situación muy difícil, uno podría decir, pues ¿qué sirve al menos romperse una pierna, no? O sea, no tiene ningún sentido. Tiene un sentido si lo pensamos desde un punto de vista inconsciente, en el cual ahora tengo algo físico, muy real, muy tangible, a lo cual decir que me está doliendo. Porque en lo cual enfocar todo ese libido y ahora decir, lo que me duele es la pierna, y no lo que me duele es el abandono, lo que me duele es la soledad, lo que me duele es esto que está pasando en mi vida. Entonces ahí es en donde ya toma un sentido muy distinto.
Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, no le cambie, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de la proyección de ansiedades sobre el cuerpo. Y es importante saber, porque también el día de ayer comentábamos, que de pronto se tiene esta idea más mágica acerca de cómo es que ocurre esto, ¿no? Cómo es que una condición psíquica, una ansiedad, un miedo puede enfermar a tal grado de, en efecto, dañar un órgano del cuerpo, ¿no? Y aquí lo que sucede es que tenemos ciertas vulnerabilidades cada uno de nosotros, ¿no? Esto en función de otros temas lo hemos tocado ya a veces. Y no es que un afecto en específico vaya a engendrar un malestar corporal en específico todas las veces, ¿no? O en alguna ocasión. Puede que una persona, incluso si no tiene estas tendencias, puede ser la persona con más odio en el universo y no desarrollar ninguna clase de malestar en el cuerpo, ¿no? Lo que ocurre es que se unen los diversos factores que nos conforman y si la persona psíquicamente ya tiene esta propensión a, digamos que no tiene ningún otro recurso para significar o para sacar ese afecto, para expresar ese afecto, se va a ir necesariamente a lo corporal. Esa es una condición que, bueno, pues depende de la historia, ¿no? Esta posibilidad de tener la capacidad de representación. Si esto lo sumamos a el cuerpo de esta persona, que puede tener alguna vulnerabilidad en específico como propensión también, por ejemplo, en su sistema respiratorio, tener particularmente frágil el sistema respiratorio o el sistema digestivo, u cualquier otro parte del cuerpo en específico, entonces digamos que esta vía se ve facilitada para, sí, pero no significa que todas las personas enojonas van a sufrir de diabetes, que todas las personas que se guardan lo que sienten les va a suceder eso. No, a lo mejor una persona con este perfil psicosomático y con un sistema digestivo ya de por sí frágil, va a tener la única vía facilitada para expulsar ese malestar a través de una gastritis o a través de cualquier otro malestar en ese sentido, ¿no? Una persona que también reúna todos esos requisitos y además tenga el sistema respiratorio como algo frágil, digamos, pues por ahí va a salir, ¿no? Quizás en un asma, en una propensión a las alergias, etcétera. De ahí que de pronto aparece en las personas, una persona en efecto puede tener, por ejemplo, propensión a la gastritis o ser alérgico a muchas cosas, pero qué coincidencia que se potencializa en los momentos más difíciles, ¿no? Y de pronto surge esta sensación, me llueve sobre mojado, ¿no? ¿Por qué justamente ahorita me tenía que pasar esto? ¿Por qué justamente ahorita me choqué? ¿Porque me descuidé? ¿Por qué justamente ahorita se me perdieron las llaves exactamente en este momento, que es lo más importante? O me están atacando estas alergias, o me está pasando, bueno, pues porque lamentablemente en ese momento en que ya traes tantas cosas encima, si tu única posibilidad es evacuarlas, pues se van a evacuar y la evacuación no es algo muy constructivo, que digamos, no es algo que te permita nutrirte, sino que es algo que sale de esa manera que da la sensación de que te está lloviendo sobre mojado. Por eso es tan difícil de pronto dilucidarlo como una resolución de un conflicto, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que yo, en un intento por solucionar mi ansiedad, haga algo
inconscientemente que lo único que provoca es que me ponga más ansioso o que se me ponga más difícil el escenario. Bueno, pues tú ya habías dicho antes del corte, José Luis, esta ganancia de tener al menos dónde enfocar mi sufrimiento, y está también la ganancia de evacuar en ese momento. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, como personas que están bajo mucho estrés, que están pasando por un momento muy difícil de la vida, y puede ser una cuestión quizás no crucial, no debido a muerte, puede ser una cuestión de trabajo, puede ser un estrés de un momento en la escuela, por ejemplo, y podemos ver cómo de pronto se le cae un vaso, algo pasa y en ese momento rompen llanto, ¿no? Es que qué desesperante, ¿por qué me tenía que pasar esto? Maldita sea el vaso o el carro o lo que sea, pero es únicamente eso lo que permite que rompa todo. Evidentemente no está llorando amargamente por eso en específico, pero fue eso lo que permitió enfocar el afecto para poder evacuarlo. Uh-huh. Y tendríamos que pensar también como si ocurre una evacuación como tal, no va teniendo este sentido práctico para la persona. O sea, no es como que nosotros de repente podemos amanecer de muy mal genio, ¿no? De muy mal genio, muy mal genio, muy mal genio. ¿Por qué? Porque algo nos está generando muchísimo conflicto en casa, porque algo nos está generando muchísimo conflicto en nuestra vida, y de repente se genera todo este asunto de la proyección y nos golpeamos con la esquinita de un mueble. ¡Paz! ¡Ay! ¿Cómo es posible? En el puro dedo pequeñito me di, ¿no? Y entonces ahí esto va teniendo cierto sentido, va teniendo una ligación. Cuando hay una evacuación como tal, ¿no? Es justamente cuando no hay una representación, ni siquiera una liga del afecto alrededor de esto. Es solamente ansiedad que crece y debe de encontrar un momento en el cual evacuarse. Y al evacuarse, así como lo escucharíamos en el sentido médico, ¿no? Tuve una evacuación, ¿no? Pues, tenemos una diarrea terrible, entonces evacué casi hasta la mitad de las tripas, ¿no? Justamente eso es lo que pasa también a un nivel psíquico. No que aventemos las tripas, sino que nos quedamos vacíos. Se pierde el contenido, simplemente se hace y queda sin una liga de lo que sucedió. Y esto es una cosa bastante complicada, porque por un lado tenemos esto que yo le estaba diciendo, de cómo hay una cierta liga de lo que está pasando. Ay, estoy muy molesto, me está pasando aquello, o ahora me sucedió tal cosa y por lo tanto puedo relacionarlo. O está la evacuación, en donde simplemente las cosas pasan y la persona ni siquiera puede entender por qué le están pasando. Es algo en lo que queda totalmente cortado la representación con el afecto, que esto sería, como la parte central alrededor de todo este asunto de la ansiedad y de lo que está representado y lo que no está representado, que haya un contenido al cual referir este tipo de ansiedades. Ahí está la diferencia. Cuando vemos que alguien evacúa, cuando alguien simplemente toma una borrachera, no es lo mismo alguien desde un punto de vista más neurótico que diga, bueno, de repente me siento muy triste, me abandonó mi pareja, me está yendo muy mal en el trabajo, bueno, voy a tomarme unas copas para que se me olvide, para dejar de sentir, y sobre eso mismo chocar a una persona que simplemente choca y ni siquiera estaba tomado, ni siquiera le pasó nada y uno dice, ¿qué fue lo que sucedió ahí? O una persona que de repente cae enferma en cama sin mayor cosa. ¿Qué te pasó? No, pues una gastritis. ¿Pero qué pasó? ¿Comiste chile? No, nada. ¿Y te estás sintiendo mal? No, no tengo nada. Va quedando ahí cortado, el camino de regreso, y esto lo hace mucho más complicado y mucho más grave, mucho más complicado en el sentido terapéutico, y mucho más grave porque ni siquiera se va prendiendo un foco de alerta de que algo está mal en nuestra vida, sino que puede pasar un mes en el que, bueno, pues sí, es que choqué mi carro, rompí con mi pareja, perdí mi trabajo, pero bueno, pues es que tengo muy mala suerte seguramente, ¿no? Pues pero la vida sigue. Y uno dice, a ver, ¿cómo que la vida sigue? ¿No te estás dando cuenta de que todo se te está viniendo abajo? No, bueno, pero pues es que son cosas que pasan, realmente no tiene nada que ver. Y la otra persona ya con un brazo roto, sin carro, sin trabajo, sin pareja, sin perro que le ladre, y la persona no alcanza a registrar que algo está pasando con ellos. ¿Sí ve? Esto es lo que lo va haciendo todavía más difícil. ¿Por qué? Porque imagínese que fuera como estarse ahogando y no saber que se está ahogando. Simplemente empezar a sentirse cansado y no tener un punto
en el cual decir, creo que hay algo que me está haciendo daño, algo tendría que hacer, tendría que empezar a nadar hacia la orillita para salvar mi vida, sino que es como si fuera una ocurrencia natural, ¿no? Como si fuera un terremoto, simplemente se nos está viniendo todo abajo y no alcanzamos a captar qué relación tiene con nosotros. Esto también es algo muy, muy, muy habitual cuando hay enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué? Porque justamente eso queda cortado del afecto porque está puesto en el cuerpo. Y simplemente estamos tome y tome y tome pastillas para la gastritis, tome y tome y tome pastillas para el dolor de cabeza y no hacemos nada por darnos cuenta o por buscar qué es lo que nos está generando esas enfermedades, porque no hay un momento de reflexión, no porque no nos podamos sentar, sino porque aun si nos lo preguntan, nosotros no lo alcanzamos a distinguir o a investigar. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momentito. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. El día de mañana estaremos hablando de algo que tiene una relación muy estrecha con el tema que hemos desarrollado el día lunes y el día de hoy. Pero ya como para una forma de conclusión, el hablar de todas estas cosas no tiene la finalidad de pensar o hacer creer a las personas que se trata de una condición que podemos modificar por el simple hecho de saber acerca de ello. No significa que si yo sé que mi colitis o mi asma o cualquier otro malestar que me aparezca, y además son situaciones verdaderamente angustiantes y desesperantes para la persona. En ese momento sienten que van a perder la cabeza, que van a morir, se siente algo verdaderamente espeluznante. No se trata de que con saber, espera, lo que pasa es que es por alguna cuestión afectiva, pero realmente no estoy muriendo, ¿no? Entonces se les vaya a quitar el ataque de asma, o incluso que entonces puedan prescindir del tratamiento médico. Esto es algo verdaderamente importante porque me parece muy irresponsable pensar bueno, pues en todas estas personas que se toman la libertad de decir, tú no te trates, ¿no? Lo que tú tienes no reside el malestar en tu cuerpo, está en tu cabeza o en tus chakras o en lo que sea que se les ocurra decir. Entonces, nada más tómate estos chochos o nada más hazte esta limpia o nada más mentalízate y listo. Y no, recuerda que aquí estamos hablando específicamente, estos días hemos estado hablando específicamente de cuestiones que sí alcanzan a afectar al cuerpo. Entonces, por supuesto que si repentinamente, si de forma abrupta se te sube la presión, claro que eso es algo que compromete tu vida y que puede llegar a comprometer tu salud en general, ¿no? Entonces, probablemente se deba tomar junto con un tratamiento médico para ese malestar, pero también poder ir entendiéndolo. No es algo que nada más nos tengamos que obligar o reprochar. Muchas personas nada más se reprochan, ¿no? ¡Ay, otra vez yo boicoteándome, yo haciéndome este ataque de asma, este ataque de tal! Y no va de eso. Realmente el simple hecho de saberlo, creo francamente que sí puede reducir en gran medida la angustia, porque le da un sentido a las cosas, porque disuelve un poco esta sensación de que anda una nube negra encima, ¿no? Esta sensación justamente de que te llueve sobre mojado, de que te va súper mal, de que todo tu cuerpo está fallando. Hay personas de verdad que, bueno, no tienen ningún motivo para tener tantos malestares y les falla todo, ¿no? Ya están mal de una cosa, ya se enferman de una cosa y ya se enferman de otra cosa, y uno dice, bueno, tu edad, por ningún lado sería plausible que estuvieses tan frágil físicamente, ¿no? Entonces probablemente esto nos va hablando de una fragilidad psíquica. Y esta desesperanza que se puede llegar a generar en las personas cuando están inmersas
en estos malestares es verdaderamente peligrosa. Yo creo que el hecho de saber que está implicado toda la cuestión psíquica y toda la cuestión afectiva es algo que puede llegar a generar más sentido y que sí podría llegar a disminuir en cierto grado la angustia, pero no es lo único y no la va a disolver por completo. Necesitamos ir generando nuevos medios, ir generando nuevos recursos psíquicos que no impliquen a nuestro cuerpo como medio de evacuación, como medio de proyección de estos afectos. Y para ello se requiere de un proceso verdaderamente exhaustivo, verdaderamente largo, que requiere también mucha paciencia para ir generando desde cero esta constancia y este saber que tus afectos, este experimentar, no saber, es muy distinto saber algo teóricamente que experimentarlo, que sentirlo realmente, que tus afectos no pueden destruir al otro, que tampoco pueden destruirte a ti, y entonces poder sacarlos, poder cómo experimentarlos de una forma más saludable, ¿no? Uh-huh. Y bajo esta misma premisa es bien importante también el que podamos pensar que creo que este es uno de los casos, Gaby, en donde estos libros de autoayuda y de superación personal llegan a ser más que una ayuda, algo perjudicial. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a experimentar este tipo de cosas en nuestro cuerpo, si nos damos cuenta tal vez de que vivimos con alergias a todo, ¿no? Por poner algún ejemplo, ¿no? Yo siento alergia de todo me genera alergia y tengo que estar cuidándome de tal o de cual forma, o teniendo esta dieta, o teniendo este modo de vida, y de repente podemos escuchar en el radio, podemos escuchar a alguien que nos dice, oye, ¿ya leíste tal libro? ¿No? Y decimos, a ver, vamos a leer tal libro, y se nos presenta como recetario, ¿no? Ay, mira, es que si yo tengo alergias, entonces seguramente tiene que ver con tal y con tal cosa de mi vida. No es así el proceso. Y en sí, esto le digo que llega a obstaculizar porque aparte podemos llegar a hacer una intelectualización de lo que nos está sucediendo, y eso todavía deja más lejos el afecto de la representación. ¿Por qué? Porque no es algo que nosotros vayamos sintiendo, no es algo que nosotros hayamos experimentado, sino que ya le hicimos una construcción mental en donde seguramente es por esto. Y seguramente también usted se ha topado, si ha hecho ese intento, que no se nos quita nada por saberlo. El que nosotros nos demos cuenta, esto hasta lo podríamos rastrear en los escritos de Freud. El saber no es lo que nos cura, saber no es lo que nos genera ese cambio. En un principio, en la teoría psicoanalítica se pensaba que si se conocía el momento inicial del trauma, si se podía trabajar sobre ello, entonces eso era lo que nos iba a curar. Eso era lo que iba a generar un momento catártico y por lo tanto iba a desprender la cantidad de afecto que estaba generándonos ese problema de síntomas. Esto se quedó atrás hace cientos de años. Eso no va, no es por ese lado. Tiene que ver más con un proceso individual, tiene que ver más con justamente lo que pasa dentro de los consultorios y no por enterarnos de lo que nos esté pasando, no porque alguien nos diga. Por eso es que no tiene este sentido terapéutico el escuchar en el radio o el leer, porque igual estamos muy informados nosotros, pero eso no nos cambia nada de lo que estamos viviendo. Y bueno, fíjese, si usted es uno de los seguidores asiduos de nuestra estación, aquí hay muchos contenidos interesantes, cosas que seguramente le hacen sentido, pero no por eso ha cambiado su vida, en el sentido que uno esperaría que cambiara. Tal vez somos más atentos con una cosa o con otra, pero si regresamos a la idea de que todo esto viene de un trasfondo inconsciente, no es algo que se pueda hacer consciente de esa manera, no es porque lo leamos. Y eso solamente, como le digo, nos va a generar una construcción que va a ser todavía más difícil que nosotros podamos hacer esto. Porque entonces ya escuchamos, Gaby, las personas que dicen, pues sí, claro, es que es por algo de mi historia, ¿no? Pues de todas maneras me sigo enfermando, ¿no? Me sigo enfermando, me siguen pasando todas estas cosas. Y ahí eso es intelectualizarlo. Ahí ya no hubo realmente ningún cambio de lo que estamos haciendo. Aparte de que ni siquiera está ligado. Eso es lo más curioso, ¿no? Tal vez tengamos esta idea de por qué fue, pero no está ligado con nada. Entonces, más que nada, si nosotros queremos ver y si nosotros de repente nos da un escosorcito esto, tal vez será por eso. Tal vez sea por eso. Ya van varios doctores que me dicen,
se me hace muy raro que me pasen las cosas de tal o cual. No le va a hacer lógica, simplemente le va a dar curiosidad a lo mucho. Busque ayuda, realmente busque ayuda, y busque ayuda en una persona, no en un libro, porque un libro no está hecho para usted. Por más bonito que suene, por más bonita que esté la portada, ese libro no está hecho para usted. Ese libro está hecho para un público en general, ese libro está hecho para vender, para llevar una idea tal vez, pero no para tratar su caso. Si usted realmente quiere tener un efecto terapéutico, busque ayuda, busque un profesional, porque si no, se empeora todo esto. Realmente se puede empeorar muchísimo y podemos todavía obstaculizar más la oportunidad de poder salir de ese bache que realmente nos va a hacer la vida bastante complicada. Pero bueno, pues por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Ya escuchó, el día de mañana vamos a estar hablando sobre otra cosa que también va relacionado con este tema, pero en un aspecto muy distinto. La imagen corporal y cómo se va relacionando nuestra autoestima, cómo va siendo nuestro estado de ánimo alrededor de esto. El día de hoy nos tenemos que despedir. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta luego.